Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Aries. Muchísimas gracias también Aries por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, mi querido Aries. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles del amor para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Nos están diciendo, haga un esfuerzo, me dicen. El gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar. A lo mejor existe un grupo de ustedes que me dicen, Richard, me interesa un chico, me interesa una chica, pero veo que las cosas de repente van un poco muy lentas, o que simplemente esta persona me está pidiendo tiempo, como ejemplo, ¿vale? O me dice Richard, no sé qué es lo que me quiere decir, pero cada vez que yo me cruzo con él o con ella, siento que hay algo en su mirada, siento como que hay química o hay conexión entre nosotros dos, pero como que todo va muy lento. Tú quieres que las cosas se aceleren, tú quieres que esta persona de repente se exprese ya, se aclare ya, pero nos dicen, haga un esfuerzo, nos están diciendo. El gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar. Quizás vosotros en estos momentos son muy jóvenes o simplemente están lo que es en esa etapa de ¿qué? Del enamoramiento, cariño. Del enamoramiento, del coqueteo, del querer de repente el misterio, el descubrir qué está pasando. Muy bien, vamos a ver qué más nos quieren decir. Voy a poner aquí, pero yo veo que es un amor inocente, por llamarlo así, ¿vale, Aries? No sé si a ti te ha pasado o tú ya lo estás viviendo cuando conoces a alguien, de repente cuando tienes 15, 16, 18, 20 años, en la cual llega lo que es tu primer amor y sientes esa inocencia, te sientes como una sensación o simplemente algo nuevo en tu vida. Pero yo veo un amor inocente, Aries, para ti, inocente. Puede ser que cruzas miradas, puede ser que coincides de repente en cualquier punto de tu vida, yo no sé, en el mercado, en el cine, cerca de tu casa. Y esta persona te mira, esta persona de repente te sonríe, o es muy atento, muy atenta contigo, o tú sientes que él o ella, pues hay una conexión especial. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Vamos a sacar lo que es el tarot arcano para vosotros. A ver, Aries, 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 vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Esto también puede estar reflejado con aquellos grupos que tienen lo que es amor a distancia, en la cual de repente tú quieres que esta persona ya declare sus sentimientos o se vaya a convivir contigo o tú irte a convivir con ellos, pero da la casualidad que recién se están conociendo, cariño, o simplemente no vayas a pensar que la relación a distancia va a ser igual como si tú lo tuvieras frente a frente. Tenemos aquí también la carta de la Reina de Bastos, la carta del Caballero de Copas, tenemos también la carta del 5 de Copas, la carta del 8 de Espadas y tenemos aquí la carta del Loco. En algún momento, cariño, siento como que me dice Richard, a veces siento que me ignora o de repente tú ignoras a esta persona, o ellos están tratando de no hacerse notar los sentimientos que tienen por ti. ¿Por qué te digo? Porque tenemos aquí la carta de la Reina de Bastos, que nos hablan de una persona que puede ser un poco orgullosa, puede ser un poco orgulloso, o que simplemente pues no quiere bajar la guardia, ¿vale? No es que sea mala persona o que tú seas mala persona, no, simplemente que no quiere bajar la guardia. Tiene su carácter. Puede ser tranquilamente que estás lidiando con otra persona que sea de elemento fuego, puede ser. A pesar que esta persona muestra un perfil, a pesar que a lo mejor tú muestras un perfil, Richard, yo amo a esta persona, pero tampoco para ir corriendo detrás de ellos o de ellas. Veo que los sentimientos empiezan a crecer poco a poco entre vosotros dos. Porque tenemos aquí lo que es la carta del Caballero de Copas. ¿Quién te dice a ti esa dichosa frase que dicen, cariño? Del odio al amor está un paso, cariño. Está un paso, ¿vale? Pero siento que también de repente esta actitud, si a lo mejor me dice Richard, esto me está pasando a mí. La actitud de esta persona, a veces te sientes como un poco aislado, un poco aislada. Puede ser que a lo mejor todavía convivas en la casa de tus padres o simplemente ya te has independizado. O que me dice Richard, yo ya tengo los míos, tengo mi familia,
pero me separé por X motivo, ¿vale? Pero sin embargo te llega lo que es esta ilusión. Tú ve tomando lo que es tuyo, porque esta energía, como te vuelvo a decir, como lo veo tan inocente, lo veo como esos principios de coqueteo que uno tiene lo que es en la juventud, en la adolescencia, al margen de la edad que tú tienes, puede ser que estés viviendo esto, o que simplemente esta lectura también está enfocada de repente para aquellos jóvenes que también miran lo que es el canal, que es el primer amor, o tú puedes tener de repente 40, 50 años y me dice Richard, esta sensación o este sentimiento jamás lo he sentido con otras relaciones, ¿vale? Muy bien. Siento que también de repente tienes un poco de miedo, de dudas, quizás de repente al rechazo, quizás de repente a que estés confundiendo las cosas, porque tenemos la carta del 5 de copas y la carta del 8 de espadas. Richard, pero ¿los sentimientos serán verdaderos? ¿Será que esta persona siente algo por mí? ¿O simplemente es algo eventual, algo pasajero? Tengo aquí la carta del loco, me dice, si tú no das pasos, si tú no te atreves, jamás vas a descubrir a dónde te lleva esta relación. ¿Qué es lo que va a pasar con esta relación? Porque tenemos aquí la carta del loco que me dice, ¿tendrías que atreverte o tendrías que hablar o tendrías que sacarte esa espinita? Me están diciendo, sácate esa espinita, mira. Deja a un lado tus temores con la carta del loco y la carta del 8 de espadas. Deja a un lado tus temores y sácate esa espinita. Yo veo, cariño, que a lo mejor, al margen de la edad que tengas, ¿vale? Están en ese plan de miraditas, están en ese plan de no saber qué está pasando, qué está ocultando, sabrá de repente de mis sentimientos, se dará cuenta de lo que yo siento, reaccionará esta persona, algo pasa aquí. Pero veo que hay mucho orgullo y veo que hay miedo. Hay una mezcla, cariño. Vamos a ver qué me dicen signos, ¿vale? Vamos a continuar. En pocas palabras, veo ilusiones, pero también está mezclado con miedos. Vamos a ver. Me sale un Géminis, me sale lo que es un Tauro, Virgo, Libra y tenemos lo que es un Escorpio. Muy bien, te enseño las cartitas, cariño. Voy a sacarte lo que es iniciales. Vamos a ver qué nos quieren decir iniciales para vosotros. A ver. Vamos a ver. Listo. La letra K. La letra J, la letra X, la letra N, la letra G. Muy bien. Voy a cambiar de mazo para ver qué mensaje más me quieren entregar para vosotros. A ver, voy a utilizar lo que es el tarot elemental. Vamos a ver el tarot elemental. Tenemos aquí la carta del 6 de espadas. Uy, las cartas cómo salen hoy día. Y tenemos aquí la carta del sol. Algunos de vosotros creo que a lo mejor quieren inclusive tirar la toalla antes de dar pasos, antes de descubrir qué es lo que se esconde dentro de esta historia. Sí, es como si un grupo de ustedes estuviera diciendo, mira, si esta persona no habla, pues voy a buscar otra cosa o simplemente me voy. Porque tenemos aquí la carta del 6 de espadas, cariño. Pero te vuelvo a decir, muchos de vosotros quieren de repente renunciar a esta ilusión, a este amor, sin dar pasos, cariño. Me dicen, antes que tomes una decisión, de repente de salir de esta historia o de olvidarte de él o de ella, tendrías que buscar claridad, ¿vale? No te cierres, me dice, no te pongas una coraza, porque no van a lograr nada con esto. A ver. Tenemos aquí también lo que es la carta del caballero de oros y tenemos la carta del 6 de oros. Siento que a lo mejor un grupo de vosotros también me dices, Richard, puede ser que exista un grupo de ustedes que volvió a su vida una persona en concreto, volvió a alguien a su vida. Tú de repente me dices, Richard, ¿a qué ha vuelto? Tú lo notas como que quiere tener un acercamiento. Por eso te digo, hay personas que es como si estuvieran jugando al gato y al ratón. Pero no lo veo nada negativo, te soy sincero, ¿vale? Al contrario, están en plan niños, en plan niñas. Me dice, Richard, ¿para qué ha vuelto esta persona? ¿Qué es lo que está pretendiendo? Si prácticamente no me habla claro las cosas. A lo mejor de repente hay un grupo de ustedes que me dice, ¿no será que viene de repente a recuperar algo?
Puede ser que a lo mejor propiedades, puede ser deudas, etcétera, etcétera. Porque tenemos encima la carta del 6 de oros. Siento que hay una persona que también ha tenido un acercamiento a tu vida, o hay una persona que está esperando de repente que tú pidas perdón, como ejemplo, o que tú de repente entregues algo que ellos creen que es suyo, ¿vale? La carta del 7 de oros, sí, cariño. Veo que también, a pesar que a lo mejor me dice Richard, esta situación de esta persona que no estoy muy seguro, no estoy muy segura si a lo mejor siente algo por mí o simplemente está conmigo por la conveniencia o porque no tiene de dónde agarrarse. Vamos a poner como ejemplo. A lo mejor me dice Richard, yo con esta persona tenía contacto, tenía comunicación, ellos o ella se aislaron o simplemente se fueron de tu vida. Esta persona vuelve otra vez, pero tú tienes desconfianza el por qué ha regresado. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que quiere? Veo que esta persona encuentra en ti una oportunidad, pero no veo una oportunidad de ambición, una oportunidad de que contigo puede crecer, de que contigo puede ser feliz. Esa es la oportunidad que yo siento aquí. Sale la carta de la emperatriz y la carta de la sacerdotisa. En algún momento de repente ha querido hablar contigo, pero luego he visto lo que es un bloqueo. Algo pasó antes que hablaran. Este bloqueo viene desde el año pasado, me dicen, desde el 2021. O esta situación que tú estás viviendo es desde el año pasado, ya sea con tus nuevos amores, con esa persona con la cual hay miraditas, es desde el año pasado, me dicen, ¿vale? Tenemos aquí lo que es la carta del paje de copas y tenemos aquí también la carta del 5 de bastos. Hay un grupo de vosotros que me dicen, Richard, con esta persona que tenemos esta historia desde el año pasado, se acerca a mí, siento que ya estamos tocando prácticamente el cielo, siento que esta persona se entrega a mí, pero luego pone algún bloqueo, desaparece. Para algunos de vosotros tienes ese tipo de energía de va y viene, pero otra vez regresa a tu vida a pedir lo que es una oportunidad, pero tú sientes de que otra vez vas a sufrir con él o con ella. Es esto, cariño, ¿vale? Por eso que me dicen, haga un esfuerzo. Puede ser tranquilamente que este chico o esta chica a lo mejor está un poco confundido, a lo mejor de repente tiene que resolver algún asunto, puede ser que tenga algún tipo de presión, por eso que se va, por eso que luego vuelve otra vez a tu vida. Pero todo es cuestión de lo que tú decidas, ¿vale, Aries? Porque por una parte a mí me dicen las cartas, haga un esfuerzo, porque el verdadero amor necesita etapas. Aunque a lo mejor me digas, Richard, ya pasó 6 meses y yo no puedo más. Entonces ya va a ser cuestión de tu decisión, ya no del tarot. El tarot te está diciendo lo que hay o lo que ve en estos momentos. Números. Número de la suerte. El número 5 y el número 2, Aries. Puede ser a lo mejor la edad de la persona de tu interés, 25 o si no 52. Tú toma lo que es tuyo, ¿vale? Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, vamos a ver, cariño. Haz una pregunta de una forma general, la que tú creas que es conveniente. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, opción 3. 7 segundos o pon pausa. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no, cambios. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la estrella es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la templanza es un sí. Muy bien, vamos a continuar con la lectura, mi querido Aries. Vamos a ver qué más me quieren decir. A ver, el tarot elemental, el tarot urbano. A ver, el tarot urbano, ¿qué nos quieren decir para vosotros? Esta carta me dice, tienes que luchar o tienes que simplemente seguir soportando un poco por tus ideales o por el gran amor de tu vida. A mí me dice que todavía hay un camino
hay un camino que recorrer o que simplemente esta situación no se va a arreglar de la noche a la mañana. Entonces, ya es cuestión si tú quieres dar esa oportunidad o no. Veo que a lo mejor de repente me dice Richard, siento la presión o mi entorno o mi familia me dice, ¿qué voy a lograr de parte de ellos o de ellas? Como que a lo mejor me dice Richard, lo que pasa es que como llevamos tanto tiempo con este tonteo o coqueteo o de va y viene jugando al gato y al ratón, siento la presión ya de los míos. Siento que de repente inclusive las personas de tu entorno como que se ponen un poco en tu contra también. Se ponen un poco en tu contra, ¿vale? Entonces, me están diciendo, todo es cuestión de que tú, pues, hables ya. Si a lo mejor me dice Richard, ya no aguanto más, habla, porque tenemos aquí la carta de loco que me dice, suelta ese miedo, porque a lo mejor tú no dices nada porque tienes miedo a que esta persona diga, yo no quiero nada, o que simplemente esta persona se vaya, se asuste. Pero cariño, si en este momento tú te sientes un poco aislado, aislada, no sabes a dónde va esta historia, pues entonces sería conveniente que te saques ya, como se dice, la espinita de encima, ¿no? A mí las cartas me están diciendo, siento que muchos de vosotros tienen mucha presión, pero tendrías que, de repente tendrías que explicar esto a la persona de tu interés diciendo, mira, me está pasando esto, yo en mi casa, yo en mi hogar tengo mucha presión, yo necesito saber a dónde va nuestra historia. Y entonces, dependiendo de esto, pues sacas una conclusión. Vamos a ver qué nos dicen características. A ver. Vamos a ver. A ver, cariño, vamos a ver. Características. Dice, alguno de vosotros no es de meses. Algunos de vosotros se conocen inclusive desde la infancia, cariño. Desde la infancia. Puede ser que a lo mejor vosotros tuvieron de repente un hijo en común. Yo lo que veo aquí también, Aries, el recuerdo o el sufrimiento de un hijo o de una hija. Puede ser que algunos de vosotros tuvieron alguna pérdida y siempre recuerdas esto. Quizás esta situación es lo que también te aísla un poco o tienes miedo quizás, ¿vale? Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser delgado o delgada. Hombres, cabello corto, canoso. Utiliza lo que es camisas, le encantan las camisas a rayas o a cuadros. Le gusta utilizar lo que es tejanos o jeans. Aquí en España lo dicen tejanos. Lleva botines o botas, especialmente el color negro. Puede ser que tenga lo que es un perro de mascota, un labrador. Veo que esta persona también tranquilamente puede ser lo que es un veterinario. Es una persona muy sensible, hombres, muy sensible, ¿vale? O siempre vive con los recuerdos. Muchos de vosotros también de repente están lidiando con una persona que tiene rasgos asiáticos, tiene los ojitos chinitos, cabello largo, negro, piel blanca. Veo que me dice Richard, le he dado muchas oportunidades, no sé qué es lo que quiere. Hay alguno de ellos, cariño, que tiene una relación o que tiene una pareja. Creo que muchos de vosotros también están lo que es en una relación oculta. También, ¿vale? Quizá por eso que me dice Richard, ¿a dónde va nuestra historia? Siento que hay conexión, jugamos lo que es al gato y al ratón, sé que siente algo por mí. Esta persona sí siente algo por ti, pero se siente también como atado o atada a una relación, ¿vale? Te enseño las cartas, cariño. A una relación. A ver, muchos de vosotros de repente, la persona de tu interés puede ser que esté lo que es en el extranjero, puede ser que esta persona teletrabaja desde casa, le gustan mucho los juegos al azar, las apuestas. Piel blanca, puede ser rubio o rubia. Veo que es una persona también que le gusta mucho lo que es el turismo o le gusta viajar. O esta persona trabaja de repente algo relacionado con el turismo también. Para otros grupos también veo, si son mujeres, de repente también trabajan algo relacionado con la cocina o la alimentación. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor te llama la atención una persona que puede ser mayor que vosotros, pero que me dice Richard, esta persona se conserva muy bien. Tiene un perro, me vuelve a reafirmar, esta persona le encantan las mascotas. Es una persona muy culta.
Tranquilamente puede ser de repente tu jefe o tenga un cargo especial en su vida. Veo que tiene una biblioteca muy grande, o puede ser un profesor, una profesora, un bibliotecario, o es una persona que a lo mejor trabaja algo relacionado con la ciencia también. ¿Vale, cariño? Espero que te haya gustado esta lectura, Aries. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista.